La bestia que respondió desde el bosque. Hola gato macabro, me llamo Ethan y soy guardabosques. Te escribo desde el oeste de Carolina del Norte, en la zona de los Apalaches. He pasado buena parte de mi vida entre montañas, senderos, animales salvajes y noches largas en medio del bosque. Estoy acostumbrado a escuchar cosas raras. Sé distinguir a un coyote, un venado, un búho, incluso a un lince cuando anda cerca. Por eso lo que pasó aquella noche se me quedó grabado de una forma que no he podido olvidar, porque lo que respondió a mi llamado definitivamente no era un animal. Todo ocurrió un fin de semana en el que por fin tuve días libres. Mi novia, que es de ciudad, también descansaba, así que le propuse subir conmigo a la montaña donde crecí. Mis padres tienen una propiedad allá arriba, con una casa principal y una cabaña de huéspedes un poco más alejada, como a unos 400 metros, rodeada por bosque y por una ladera de piedra que de noche se ve completamente negra. Salimos el viernes por la tarde. El camino hasta allá me lo conocía de memoria. Después de la carretera principal tomamos la brecha y subimos en la camioneta por un sendero de terracería. Ya estaba oscureciendo cuando llegamos. Mis padres nos recibieron felices. Cenamos juntos, platicamos un rato y como ya era tarde, nos fuimos a dormir a la casa de huéspedes. El ambiente era frío pero aparentemente normal. Mi novia estaba fascinada con el lugar. Nunca había dormido tan metida en la montaña y le llamaba la atención escuchar a los coyotes a lo lejos. Yo me empecé a reír y le dije jugando que cuando era adolescente me gustaba imitar a los coyotes para hacerles responder. Me dijo que no me creía. Ya acostados, junto a la ventana abierta, solté un par de aullidos largos hacia el bosque. Esperamos en silencio, pero nada respondió. Volví a intentarlo y ella se burló de mí, diciendo que seguramente ya no me salía. Yo le dije que quizás hacía demasiado frío o que los coyotes andaban lejos esa noche. Se lo dije solo por decir algo, porque en realidad también me llamó la atención el silencio. No se escuchaban grillos, ni ramas moviéndose. Ni siquiera el viento parecía pasar entre los árboles. Y entonces me llegó la respuesta. Pero no fue aullido de coyote, fue un alarido terrible, un chillido tan agudo y tan fuerte que parecía venir de lo más profundo del bosque. Mi novia se levantó rápidamente y yo sentí cómo se me cerró el estómago. He escuchado animales heridos, zorros, linces y hasta osos peleando entre ellos, pero eso no se parecía a nada que yo conociera. Parecía un sonido más humano, pero no del todo. Tenía algo salvaje, como si una garganta enorme estuviera imitando el grito desesperado de una persona. Mi novia me preguntó qué había sido eso. Yo le mentí, le dije que era un lince, pero ni yo mismo me lo creí. No sé por qué hice lo que hice después, tal vez por orgullo o por los nervios, tal vez porque no quería que ella notara que yo también estaba asustado. Volví a aullar hacia el bosque. Y esta vez la cosa respondió mucho más cerca. El ruido ya no venía de lo profundo del bosque, venía de la arboleda que empezaba detrás de la cabaña. Tomé la linterna que siempre cargaba en mi mochila y me acerqué a la ventana. Alumbré hacia los árboles esperando ver el brillo de unos ojos, la silueta de un oso negro o cualquier cosa que pudiera explicarse. Pero lo que vi es lo más horrible que he visto en toda mi vida. En el límite del bosque había una figura erguida sobre dos patas. Al principio pensé que era una persona con abrigo de pelo, pero en cuanto la linterna la alcanzó mejor, supe que esa cosa no era ni humano ni animal. Era muy alta, mucho más ancha de lo que un hombre normal podría ser. Tenía el cuerpo cubierto por pelaje oscuro, sucio y apelmazado. Los hombros eran enormes, los brazos le colgaban demasiado largos y terminaban en manos grandes. Sus extremidades parecían deformes y sus garras parecían cuchillos. El pecho y el vientre parecían casi humanos en su forma, pero estaban mal proporcionados, como si alguien hubiera tratado de mezclar un hombre con un oso. La cabeza parecía la de un oso, pero el hocico era estrecho y los ojos demasiado humanos. No tenía expresión de un animal, ni se veía confundido.
Lo que vi en ese rostro fue comprensión, como si hubiera oído mi llamado y hubiera decidido venir. Mi novia se puso a llorar detrás de mí y me preguntó qué demonios era esa cosa. Yo no pude responder porque en ese instante la criatura dio un paso al frente. Poco a poco esa cosa salió corriendo hacia el porche. No corrió en 4 patas como un animal, corrió como una persona, inclinando su torso y alcanzando una velocidad absurda para un cuerpo tan grande. El sonido de sus pasos contra la tierra fue como si alguien estuviera golpeando tambores. Alcancé a ver cómo cruzó la distancia entre los árboles y la cabaña en apenas unos segundos. Le grité a mi novia que se encerrara en el cuarto y salí disparado hacia el armario donde mi padre guardaba una escopeta de emergencias. Mientras cargaba el arma, escuché el primer golpe en la madera. La casa entera crujió. Me acerqué a la puerta de cristal de la sala, con la linterna en una mano y la escopeta en la otra. Alumbré a través del vidrio y ahí estaba, pegado a la puerta, tan cerca que pude ver el vapor de su aliento manchando el cristal. Nunca voy a olvidar esos ojos, eran pálidos, no blancos del todo, pero casi lechosos, como los de un animal enfermo o como los de una persona con cataratas. Y aún así esa maldita cosa me miraba fijamente, no como una bestia descontrolada, sino como una persona que me desafiaba y se burlaba de mí al mismo tiempo. Yo accioné mi arma. El primer escopetazo resonó por toda la cabaña. La criatura se echó hacia un lado, pero no cayó. Disparé otra vez y después otra. Mi novia gritaba desde arriba. El olor a pólvora llenó toda la cabaña. La bestia lanzó otro sonido horrible. Pude ver cómo se enderezaba nuevamente frente a la puerta, como si los disparos no hubieran hecho más que enfurecerla. Entonces corrió de golpe. Escuché pasos alrededor del porche, pesados, rápidos, pasando de una pared a otra como si buscara otro acceso. Yo seguía apuntando sin saber por dónde iba a intentar entrar. Después de unos segundos, todo se quedó en silencio. Era un silencio total. Traté de llamar a mis padres desde el teléfono fijo de la cabaña, pero no había línea. Lo intenté varias veces, pero nada. Mi novia no dejaba de llorar y yo me quedé toda la noche en la sala, apuntando hacia la puerta rota, esperando que aquella cosa regresara. Afortunadamente no lo hizo. Cuando amaneció fui con mi padre a revisar el porche. Él me vio el rostro y entendió que algo muy malo había pasado. Al salir encontramos la puerta dañada por los disparos y varias marcas profundas en la madera exterior. Mi padre simplemente me observó en silencio. Me preguntó qué es lo que había visto. Le dije que un oso, pero él se quedó callado un momento y luego me dijo, eso no era un oso. Sin embargo, no insistió más con el tema. Ese mismo día nos fuimos de regreso a la ciudad y mi novia nunca más quiso volver a esa montaña. Y yo, que trabajé años como guardabosques y me pasé la vida metido entre animales salvajes, tampoco he querido regresar a esa cabaña, porque lo que vimos esa noche, gato macabro, definitivamente no pertenecía a este plano. El perro que susurraba por la noche. Hola, gato macabro. Esta es la primera vez que me animo a contar esta historia y necesito sacarla de mi pecho. Esto ocurrió hace aproximadamente 2 años. Una noche a mi papá le pidieron un favor muy extraño. Un conocido suyo llegó acompañado de otro hombre y le preguntó si podía cuidar unos días a un perro pitbull de color negro. Según él, tenían que salir de viaje y no tenían con quién dejarlo. Mi papá, como conocía al señor, aceptó sin pensarlo demasiado. Pero desde el primer momento hubo algo muy extraño. El dueño no se veía triste por dejar al perro, ni siquiera preocupado como alguien que ama a su mascota. Se veía desesperado y muy nervioso, como si no pudiera esperar para quitárselo de encima. El perro venía con una cadena muy gruesa y un collar muy apretado. Era grande, musculoso, completamente negro, con los ojos fijos y una mirada muy pesada. No era la mirada normal de un animal desconfiado. Su mirada estaba llena de odio. Aquella criatura tenía una inteligencia humana.
La primera noche lo dejaron amarrado en el patio. Mi papá le puso agua, comida y revisó que la cadena estuviera bien asegurada. El perro no comió, solo se quedó mirando hacia la casa. Su mirada parecía la de un pervertido. A la mañana siguiente todo seguía normal, excepto por una cosa. El perro no dejaba de ladrar. Ladraba hacia las paredes, hacia las esquinas, hacia la puerta de la casa. A veces se quedaba completamente quieto y luego empezaba a gruñirle hacia un punto vacío, como si algo estuviera parado frente a él. Esa noche mi papá decidió ponerle la cadena más segura, porque tenía miedo de que se escapara o atacara a alguien. Lo amarró al poste del patio, revisó el candado y entró a dormir. Pero en la madrugada todos escuchamos algo. Alguien parecía estar hablando muy bajito, como un susurro. Pensamos que alguien estaba hablando afuera en la calle, pero mi mamá despertó primero y le dijo a mi papá que el sonido venía del patio. Era una voz muy ronca, como si a un anciano le costara hablar. Decía: «Déjame ir». Mi papá se levantó rapidísimo pensando que tal vez alguien se había metido. Caminó hacia la ventana y miró al patio, pero no había nadie. Solamente el perro, que estaba sentado junto al poste, completamente inmóvil. Su cabeza estaba inclinada hacia abajo de una forma muy particular. Y nuevamente la voz se escuchó: «No quiero estar aquí». Mi papá sintió un escalofrío horrible, porque esa voz no venía de la calle, venía del lugar donde estaba el perro. Aún así quiso convencerse de que tal vez era algún vecino, algún borracho pasando, o una mala jugada por el sueño. Cerró la cortina y trató de dormir, pero toda la noche se escuchaba lo mismo una y otra vez, un lamento bajito que decía: «Déjame ir. No quiero estar aquí». A la mañana siguiente, cuando salieron al patio, el perro ya no estaba amarrado. La cadena seguía cerrada, el candado seguía puesto, el collar no estaba roto, pero el perro estaba suelto, sentado en una esquina del patio, mirándonos, como si hubiera pasado toda la noche esperando a que saliéramos. Mi papá revisó todo y no encontró explicación. Al día siguiente, el perro estaba otra vez amarrado al poste. Desde que nos vio, empezó a mirarnos de una forma muy extraña. No ladraba, solo nos seguía con sus ojos. Mi hermana dijo que se sentía muy incómoda, como si ese perro no quisiera que estuviéramos ahí. Más tarde le llamaron a mi papá para avisarle que el perro se había vuelto a soltar. Esta vez revisó las cámaras de seguridad y ahí fue cuando la cosa se puso fea. En la grabación se veía al perro sentado, amarrado al poste. Nadie abrió el candado, pero el perro simplemente bajó la cabeza como si escuchara una orden y la cadena cayó al suelo. Después el animal volteó directamente hacia la cámara y aunque no había audio, mi papá juró que al ver esa imagen recordó el susurro de la noche anterior. Esa misma noche volvieron los susurros y esta vez más claros. Toda la familia los escuchó. El perro estaba acostado en el patio, pero la voz parecía salir de él. A partir de esa noche mi papá ya no quiso seguir cuidándolo. Al día siguiente subió al perro a la camioneta y lo llevó lejos de casa, a una zona apartada. No le hizo daño, solo lo dejó lejos con agua y comida, esperando que encontrara otro rumbo o que su dueño apareciera. Pero aquel dueño jamás volvió por él, nunca llamó ni preguntó nada, nunca buscó a su perro. Y eso es lo más horrible de esta historia, Gato Macabro, porque entonces entendimos que quizás ese hombre no quería que se lo cuidaran, quería deshacerse de él. Desde entonces mi papá no volvió a aceptar perros ajenos a la casa. Dice que no sabe qué era ese animal, ni qué cargaba encima, pero de algo está seguro, y es que ese perro no venía solo. El burro que no era de Dios. Muy buenas noches, toda la comunidad macabra. Muchas gracias por seguir escuchando este capítulo. Les mando un abrazo a todas las personas que siempre están comentando. Y antes de iniciar con esta historia, quiero decirles que aunque fue enviada por un seguidor del Gato Macabro y me llegó a mi correo, estuve investigando. Muchos de ustedes me dijeron que esta historia ya había salido en un programa llamado Se me subió el muerto. Así que quiero darle todo el reconocimiento, los créditos y la autoría a este programa. Y bueno, pues ahora sí, vamos a escucharla.
Hola, gato macabro. Me llamo Esteban y soy de un rancho donde las noches son tan silenciosas que el canto de los grillos se oye desde muy lejos. Esta historia me pasó cuando yo era un niño en la casa de mi abuelo, y aunque muchos años han pasado, todavía no puedo ver a un burro sin ponerme muy mal. Todo comenzó una mañana cuando mi abuelo salió a darles de comer a los animales. Al regresar venía muy espantado. Nos dijo que cerca de una vereda vieja había encontrado un burro amarrado a un poste. El pobre animal estaba flaco, lleno de cicatrices, con la piel pegada a los huesos y los ojos hundidos. Según mi abuelo, llevaba días ahí, sin agua y sin comida. A mi abuela no le gustó nada la idea de traerlo. Dijo que un animal abandonado de esa manera puede estar cargado del mal. Pero mi abuelo era terco y de buen corazón. Le dio lástima verlo así, de modo que lo desató y lo llevó al rancho. Desde que ese burro entró, la casa cambió por completo. No era solo que estuviera feo o enfermo. Había algo en él que causaba repulsión. Tenía la trompa reseca y las uñas oscuras que parecían quemadas. Sus ojos eran horribles. No miraba con ojos de animal. Eran ojos endemoniados, llenos de maldad. Cuando uno pasaba cerca del corral, sentía que te seguían hasta que te perdías de vista. Mi abuelo lo amarró cerca del gallinero para tenerlo vigilado. Me tocaba llevarle comida algunas tardes y yo odiaba hacer eso. El burro nunca rebuznaba como los demás. Sus sonidos parecían más quejidos de persona. A veces sonaba como un hombre llorando, otras veces como una mujer gritando desde muy lejos. Una vez, mientras le dejaba zacate, sentí que abrió la trompa y soltó algo parecido a una risa. Tiré la cubeta y salí corriendo. Mi abuelo decía que era porque estaba enfermo, pero los perros sabían que no era así. Antes los perros del rancho eran bravos, espantaban coyotes, cuidaban a las gallinas y ladraban a cualquier sombra. Pero desde que el burro llegó, no se acercaban al gallinero, se quedaban lejos con la cola entre las patas, gruñendo. Una mañana encontramos 3 coyotes sin vida cerca del corral. No estaban mordidos como si los perros los hubieran atacado, estaban aplastados, destrozados contra la tierra. El burro tenía la trompa y las pezuñas manchadas de líquido rojo. Mi abuelo se quedó viéndolo un largo rato. El animal no comía, solo lo miraba de vuelta, moviendo la mandíbula como si estuviera masticando algo. Después empezaron los rumores. Los vecinos decían que por las noches veían al burro caminando suelto por el rancho, pero no en 4 patas. Decían que caminaba en 2, despacio como una persona vieja. También juraban que se paraba frente a una ventana de la casa y se quedaba ahí, inmóvil, mirando hacia adentro. Mi abuela empezó a poner rosarios en las puertas. Y entonces pasó lo de la señora del pueblo. Era una mujer que todos consideraban rara, de esas que hablan solas y caminan de noche por los caminos. Una madrugada salió gritando que su bebé había desaparecido. La gente pensó lo peor de ella. Algunos dijeron que quizás lo había perdido en el río. Otros pensaban que tal vez ella misma le había hecho daño, pero ella no dejaba de repetir una sola cosa: «Fue el burro se lo llevó». Nadie le creyó. Pero esa misma semana el burro de mi abuelo dejó de comer por completo. Su panza, que antes estaba hundida, se veía inflada y pesada. Durante 3 noches no hizo nada más que rebuznar, pero sus rebuznos no eran de burro, eran alaridos humanos, como si varias personas gritaran dentro de él. Poco tiempo después, mi tía llegó al rancho con su bebé recién nacido. Desde esa noche el burro empezó a acercarse más a la casa. Lo amarraban y amanecía más cerca, lo encerraban y aparecía junto a la puerta. Mi tía decía que cuando apagaba la luz, escuchaba sus pezuñas raspando la entrada, como si quisiera meterse en el cuarto. Una noche lo vi, estaba parado frente a la ventana en 2 patas. Su cabeza estaba pegada al vidrio. Sus ojos brillaban en la oscuridad. No hacía ruido, solo miraba hacia la cuna. Al día siguiente, ese burro me atacó. Me mordió el brazo y me arrancó un pedazo de carne. Mi abuelo perdió la paciencia, tomó un machete y un palo grueso y lo golpeó hasta dejarlo tirado afuera del rancho. Dijo que esa cosa ya no iba a volver a tocar a nadie, pero a la mañana siguiente el burro estaba otra vez de pie frente a la casa, como si nada le hubiera pasado.
Mi abuelo entendió entonces que no podía quitarle la vida, no de esa forma. Así que hizo lo mismo que alguien había hecho antes. Lo llevó lejos a un camino abandonado, lo amarró a un poste y lo dejó ahí. Nunca más volvimos a verlo. Pero a veces pienso en eso y me da miedo, porque si mi abuelo lo encontró amarrado, significa que alguien ya sabía lo que era. Alguien ya había intentado deshacerse de él y quizás, en algún rancho perdido, otro hombre de buen corazón lo encontró, lo desató y se lo llevó a su casa. Mi perro me habló para que lo dejara entrar. Hola, gato macabro, mi nombre es Ángel y soy del Salvador. Te mando esta historia porque hasta el día de hoy sigo sin encontrar una explicación lógica para lo que ocurrió ese día en mi casa. Sé que mucha gente va a decir que exagero, que me confundí o que todo fue producto del miedo, pero yo sé perfectamente lo que vi y sobre todo, sé lo que escuché. La historia que te voy a compartir comenzó una tarde casi al anochecer. Yo estaba en mi cuarto acostado en la cama, matando el tiempo con el celular. Mi cama está pegada a una ventana que da directamente al patio de la casa. Desde ahí se puede ver una parte del terreno, la cochera y un lugar donde a veces se quedaba mi perrita. Ella se llama Skyler, era una mezcla entre husky y pastor alemán. Aclaro esto porque los perros husky suelen hacer sonidos muy extraños. No solamente ladran, también vocalizan, aúllan y hacen ruidos que a veces parecen palabras. Skyler hacía eso con frecuencia, así que al principio no me pareció raro escucharla afuera. Esa tarde empezó a hacer sonidos desde el patio. Eran quejidos largos, muy extraños, como si alguien o algo la pusiera inquieta. Pero repito, yo ya estaba acostumbrado, así que no le puse mucha importancia. Pero de pronto, entre esos aullidos escuché algo demasiado claro. Una voz que decía: Abran la puerta. No quiero estar aquí afuera. Déjenme entrar. Toda la sangre se me fue a la cabeza. Eso no fue un ladrido que se parecía a una palabra. No fue uno de esos sonidos que uno interpreta por sugestión. Lo escuché perfectamente. Era una voz extraña, forzada. Me levanté muy rápido y me acerqué a la ventana. Lo que vi me dejó paralizado. Mi perrita Husky estaba parada en dos patas, justo frente a la ventana, mirándome desde el patio, pero no estaba como cuando un perro se apoya para pedir comida o saludar. Por su postura parecía un pequeño humano deforme. Sus patas delanteras colgaban de una manera siniestra y su cabeza estaba ligeramente inclinada hacia un lado. Una de las cosas más macabras en ese animal era su mirada. Skyler siempre había sido juguetona, alegre, inquieta, pero esa cosa que estaba afuera tenía una expresión fría, muy seria y perturbadora. Me observaba fijamente sin parpadear. Sin duda esa cosa era consciente de que yo la había escuchado y parecía esperar pacientemente a que yo le abriera la puerta. Por puro instinto reaccioné, salí corriendo de mi cuarto y llegué al patio casi de inmediato. Cuando abrí la puerta, no había nadie. El patio estaba vacío, no se escuchaban pasos ni movimiento, ya no había nada. Eso de por sí ya era muy extraño, pero lo peor estaba por venir. Frente a mi cuarto está el de mi hermana. Cuando regresé por el pasillo, vi a Skyler dormida tranquilamente sobre la cama de mi hermana. Estaba acostada como si llevara mucho tiempo ahí. Le pregunté a mi hermana desde cuándo estaba con ella y me dijo que desde hacía varias horas, que nunca había salido al patio. Yo me quedé frío del miedo. Esa misma noche decidí grabar un video del patio para enseñarle a un amigo el lugar exacto donde había pasado todo. Quería que alguien me dijera que estaba exagerando, que era una sombra, un reflejo, cualquier cosa. Empecé a grabar desde mi cuarto, mostrando la ventana y el patio de la cochera. Mientras grababa el video, volteé hacia la cochera y vi algo que me hizo retroceder. Había unos ojos flotando en la oscuridad. No se veía cuerpo ni rostro, solo dos ojos fijos, suspendidos entre las sombras, mirándome desde un lugar donde no debería haber nadie. Acerqué el celular para enfocar mejor y cuando hice zoom, desaparecieron. Corrí a contarle a mi hermana, pero ella no me creyó. Dijo que estaba loco, que seguramente me había asustado con algún reflejo del celular o de la calle. Pero yo sabía que eso no era un reflejo. Había algo en la casa. Algo me estaba vigilando.
Después de ese incidente, mi perrita Skyler cambió. Dejó de ser alegre. Antes corría cuando alguien llegaba, movía la cola, jugaba y hacía ruidos graciosos. Pero desde entonces se volvió muy seria. Pasaba acostada horas siguiéndome con la mirada. Ya no ladraba como antes, ni se emocionaba cuando alguien entraba a la casa. Solo levantaba la cabeza y observaba, como si algo dentro de ella fuera consciente. Durante más de un mes, todas las madrugadas cerca de las 3 de la mañana, empezaba a llorar. Era un sonido triste, profundo, desesperado, como si alguien pidiera ayuda desde lejos. A veces, junto con ese llanto, se escuchaban golpes suaves en el patio, pasos arrastrados y respiraciones cerca de la ventana. Muchas veces, gato macabro, pensé en salir a revisar, pero algo dentro de mí me decía que no debía hacerlo. Sentía que si abría la puerta, iba a encontrar algo terrible esperándome en la oscuridad. Los días pasaron y la casa se sentía cada vez más pesada. Las luces parpadeaban sin razón, en los pasillos se sentía una mirada clavada en la espalda. En el patio se escuchaban movimientos aunque no hubiera nadie, y Skyler seguía igual, seria, callada, y observándome como si quisiera decirme algo. Hasta que un día desapareció. No se escapó ni rompió nada. No dejó rastro ni huellas. Simplemente desapareció. La buscamos por todos lados, preguntamos con vecinos, revisamos las calles, pero nadie la había visto. Algo desconcertante fue que cuando Skyler desapareció, los sucesos también terminaron. Por eso estoy seguro de que aquello que vi esa noche no era mi mascota, era algo más, algo que tomó su forma, que imitó sus ladridos y se quedó en mi casa durante un tiempo, observándonos desde la oscuridad. Muchos dirán que solo era una husky vocalizando, pero yo sé la verdad, mi perrita nunca habló. Lo que habló esa noche era otra cosa. El perro de mi novia me habló. Muy buenas noches, gato macabro, comunidad macabra. Te mando esta historia porque durante mucho tiempo me dio vergüenza contarla. Sé cómo suena, sé que cualquiera que la escuche va a pensar que estoy mintiendo, que me asusté de más o que inventé todo para llamar la atención. Pero lo que viví esa noche fue real y hasta la fecha sigo pensando que si no hubiera salido corriendo, quizás ya no estaría en este mundo para contarlo. Esto pasó hace unos años, cuando yo todavía estaba más joven y me metí a conocer gente por internet sin pensar demasiado en los riesgos. En ese tiempo empecé a hablar con una muchacha llamada Mariana. Ella era de un poblado cercano a Comala, Colima, y yo vivía en Tepic. Todo empezó como empiezan muchas cosas: mensajes, llamadas largas en la noche, fotos y promesas de vernos algún día. Duramos así varios meses. Yo la sentía cerca, como si la conociera de toda la vida. Había algo de lo que siempre me hablaba: su perro. No hablaba de él como una mascota normal. Le decía Bruno y lo mencionaba como si este fuera parte de su vida, de una forma muy intensa. Decía que era su compañía, su protección y su bebé. Yo pensaba que solo era una mujer muy apegada a su animal y la verdad no le di mucha importancia. Hasta me daba ternura escuchar cómo le describía. Aunque sí se me hacía raro que nunca me mandaba fotos claras de él. Si le pedía una, me enviaba imágenes borrosas, oscuras o tomadas de lejos. Un fin de semana, por fin nos pusimos de acuerdo para vernos. Yo viajé desde Tepic hasta Colima con la emoción normal de alguien que cree que va a conocer a una persona muy especial. Ella me dijo que no podía salir a recibirme al centro porque su perro estaba enfermo y que no quería dejarlo solo. Me mandó una ubicación en una zona apartada, ya tirándole al monte, donde ya casi no pasaban carros ni había tiendas cercanas. Desde que me subí al taxi, todo empezó a sentirse muy mal. El chofer iba serio y cuando vio la dirección, me preguntó 2 veces si ese era el lugar correcto. Yo le dije que sí, y entonces me dijo algo que jamás podré olvidar: que tuviera cuidado porque en esa zona casi no había gente y que en la noche se ponía feo. Me cobró más de lo normal. Me dejó en una zona donde yo no le había pedido. Me dijo que ya no podía seguir avanzando más. Dijo que la casa debía estar a unos metros más adelante y señaló un camino de terracería.
Yo seguí caminando con mi mochila, tratando de no ponerme nervioso. Ya estaba oscureciendo y el lugar tenía ese silencio raro del campo. Ni perros ladrando se escuchaban. La casa estaba al final de un terreno cercano con alambre viejo. Era una construcción de un solo piso con pintura descarapelada y una luz amarillenta prendida en la entrada. Mariana salió corriendo cuando me escuchó llegar. Era ella, sí, pero se veía distinta a como aparecía en la videollamada, más pálida y delgada, cansada o enferma. Aún así me sonrió, me abrazó y me dijo que qué bueno que sí había llegado. Al entrar a su casa me llegó un olor muy extraño. No era exactamente a animal ni a basura. Quise disimular, pero sí me sacó mucho de onda. Le pregunté por su perro y me dijo que estaba delicado, que a veces se ponía inquieto cuando había visitas, pero que no me preocupara. Fue entonces cuando lo llamó. Yo esperaba ver salir un perro normal, quizás flaco o enfermo, pero lo que salió desde el fondo del pasillo casi me hizo retroceder desde el primer momento. Era un animal muy alto, de pelo largo y enredado, con el cuerpo demasiado delgado y las patas exageradamente largas. Parecía un borzoi, de esos perros elegantes, pero echado a perder por algo horrible. Tenía el hocico lleno de saliva, los ojos hundidos y un jadeo espantoso, como si cada respiración le doliera muchísimo. Lo más siniestro en esa cosa era el sonido que hacía. No me ladraba, sino que soltaba algo parecido a un gemido humano, como un lamento atorado en la garganta. Mariana se agachó y lo acarició con ternura. Me dijo que no me asustara, que Bruno era un buen perro, solo un poco celoso. Yo traté de tranquilizarme. Pensé que quizás estaba enfermo, muy grave. Por eso se veía así. Nos quedamos un rato en la cocina para platicar. Ella hablaba como si nada, pero el perro no dejaba de mirarme ni un segundo. Seguía acostado en la entrada, respirando fuerte con la cabeza ladeada. Yo solo quería irme, pero me daba pena inventar una excusa tan pronto. Ella me dijo que iba a traer algo de tomar del cuarto del fondo, porque ahí tenía unas cosas guardadas. Me dejó solo unos segundos y ahí fue cuando pasó. Escuché las pezuñas del perro sobre el piso. Levanté la mirada y lo vi acercarse lentamente. Se detuvo frente a mí. Yo tenía mucho miedo, casi me hago en los pantalones. Entonces el animal hizo algo que todavía hoy me cuesta describir. Se levantó en dos patas completamente recto, como una persona. Quedó casi a la misma altura. Su hocico quedó a unos centímetros de mi cara. Olía a humedad y a algo podrido. El jadeo se volvió más lento y entre ese jadeo clarito escuché una voz quebrada. Dijo una sola palabra: ¡Lárgate! Definitivamente no fue mi imaginación. No fue un ruido que yo interpreté mal. Fue una palabra viniendo de ese animal. Salté de la silla en un brinco y corrí hacia la puerta. Atrás de mí escuché cómo las patas golpeaban el piso con fuerza. El perro venía atrás y Mariana comenzó a gritar mi nombre desde adentro, pero yo no quise voltear. Abrí la puerta como pude y salí del terreno. Corrí hacia el camino de terracería con el corazón reventándome el pecho. Detrás de mí venía ese jadeo espantoso. No sonaba como un perro corriendo, sonaba como un hombre enfermo tratando de alcanzarme. Yo ya iba a llegar a la reja cuando escuché un disparo seco, luego otro, y todo quedó en silencio de golpe. No me detuve a ver qué había pasado, seguí corriendo hasta encontrar la carretera. Más tarde logré conseguir ayuda y volverme como pude. Nunca más regresé. Bloqueé a Mariana de todos lados esa misma noche. No quería saber más de ella. Al día siguiente, a media mañana, me llegó un mensaje de un número desconocido y solo decía: Bruno ya está descansando. Ahora, tú puedes ser mi nuevo perro. Nunca respondí. Cambié de número al poco tiempo. A veces pienso que tal vez ella tenía ese perro enfermo y que todo lo demás fue por el miedo, por mi imaginación. Pero entonces recuerdo esa voz tan clara, tan cerca de mi cara y me revuelve el estómago. Ese animal no solamente habló para asustarme, habló para advertirme.